tío mío, fíjate, pero no tiene nada que ver con lo que pasa. Es que está José María del Pino acá porque vamos a revisar qué pasa con este señor. Tal vez sí, tal vez no, nadie sabe lo que voy a hacer. Oye, le vamos a cambiar el nombre a esta sección. Ya no va a ser una vuelta al mundo. Va a ser El Mundo según Donald Trump. Ah, bueno. ¿Qué les parece? Me parece. Buena. Es que da mucho material este caballero. Oye, nos da material. Nos dio material el fin de semana. Y el mundo como que sigue preocupado de cuánto va a haber que pagarle al Estados Unidos de Donald Trump, cuánto va a afectar el comercio internacional. ¿Sabe a quién le dio duro este fin de semana? Miremos el titular. A ver. Trump anuncia aranceles de 30% a las importaciones de la Unión Europea desde el 1 de agosto. Oye, nadie se salva. ¿Tú crees que le mandó una carta a cada país? ¿La mandó a Bruselas? La mandó a Bruselas. Directo. Exactamente a la... Ursula von der Leyen le dio la carta. Ursula von der Leyen, carta, porque recordemos, todo el mundo está esperando las cartas. Claro. Hay noticias para Chile, ya les voy a contar. Pero todo el mundo está esperando las cartas. Y esta semana, ¿a quién le llegó la carta? A Europa. ¿Y qué le dijo? Mira, la negociación no fructiferó. 30% arancel para ustedes. Pero del 1 de agosto, como dice Trump, pero ¿ya? Estoy dispuesto a eliminar el arancel si sus fábricas se instalan acá en Estados Unidos a producir los productos. Ya, pero eso que sería básicamente como que... no tiene ningún sentido porque los aranceles son precisamente importaciones, no a cosas producidas en territorio nacional. Pero además, si ya tiene fecha desde el 1 de agosto, es empezar a hacer los trámites, mostrar un interés, porque es imposible instalar una fábrica de aquí antes del 1 de agosto. No, es imposible. Y la Unión Europea dijo que iba a responder, pero aguantó. Y le preguntaron a la Unión Europea por qué aguantó su respuesta. Claro. Porque Europa le iba a imponer 30% de vuelta. Aquí, claro, es que aquí esto no es David contra Goliat. Pero es que los europeos juntos son una economía poderosa, pero igual. No hacer ni media, entonces pueden pegarse. Pero acá hay otro tema, José María. Porque, efectivamente, la Unión Europea fue muy cauta en la respuesta y dijo, deslizaron que efectivamente, si esto se materializa, la Unión Europea va a responder. Pero lo primero que dijeron es, pero estamos muy preocupados de seguir con las negociaciones. ¿Por qué? Porque si bien la Unión Europea también, entre otras cosas, la génesis en la mente de los europeos, hacer la Unión Europea una gran mancomunidad, era precisamente también para hacerle un poquito de peso a Estados Unidos, con el euro, pero sabemos que no lo lograron mucho. Menos ahora que salió el Reino Unido. Pero hay otro tema que les preocupa a los europeos. ¿Cuál? Esto de tal vez sí, tal vez no, nadie sabe lo que voy a hacer. Sí. Referente a la OTAN. Y ahí es donde los europeos tienen esta cosa tan impredecible de Estados Unidos que no saben si el día de mañana Donald Trump dice, ¿sabe qué? Me retiro de la OTAN. Que defiéndanse ustedes solos contra los rusos, los chinos. A ver, que con él todo puede pasar. Síganme usted en casa. Vamos al siguiente ejercicio. ¿Por qué Trump justo anuncia ahora el impuesto al 30% de la Unión Europea? Justo lo anuncia un día después de decir que le va a volver a mandar armamento a Ucrania. O sea, se vuelve a alinear con Europa contra Rusia. Se las está cobrando de vuelta. Porque de hecho hoy día en Washington Trump recibe al presidente de la OTAN en la Casa Blanca en una reunión donde va a hacer un gran anuncio sobre Rusia. Eso es lo que ha dicho. Que es que básicamente le va a mandar mucho armamento a Ucrania contra Rusia, pero lo van a pagar los europeos. No lo va a pagar Estados Europeos. Entonces, dejó como en jaque mate a la Unión Europea. Porque dice, ok, ustedes querían que vayamos contra Rusia y justo en ese momento, arancel. Sí. Entonces, ¿qué puede hacer Europa? No. Si le pongo arancel recíproco, si le respondo, no me va a pasar el armamento para Europa, o sea, para Ucrania. Claro. Entonces, como que los dejó jaque mate. O no va a permitir que terceros países de la OTAN le pasen el armamento americano que tienen ellos, se lo pasen a Ucrania. Exacto. Evidentemente, cuando uno ve que Donald Trump manda la carta a Bruselas, algo hay detrás. No es un tema solamente económico y comercial. No. Siempre la puntada es con hilo. Pero hay que decir que es hábil.
Porque les pega justo en el momento donde a los europeos más les va a doler. Parte de la estrategia es el momento. Porque ¿cómo le van a responder? Lo que hay que tener claro es que una guerra comercial entre Estados Unidos y el mundo no necesariamente la vamos a percibir ahora, mañana, pasado mañana, pero eventualmente vamos a tener un periodo complejo de encarecimiento, de debilidad del dólar para algunos países, fortaleza del dólar para otros, lo que repercute en Chile, hasta que el mundo se reajuste. ¿Y para dónde dicen que va el reajuste del mundo? A vivir sin Estados Unidos. A no depender de exportarle o importar de Estados Unidos. En el fondo a paseárselo por el lado. Está difícil, pero ese periodo se va a demorar. Y ese tiempo puede ser turbulento. Y entre medio aparece Chile. Y hay novedades para Chile. Pero mira, ya, ¿cuáles son las novedades para Chile? Es que iba a ponerle otro condimento. Ya, pero digamos el tiro, porque yo sé que estamos todos medio nerviosos, que cómo esto nos va a afectar, es difícil de entender, que Codelco dice que no va a afectar, pero que en realidad los economistas dicen ahora no, pero a mediano plazo sí. A corto plazo es buenísimo, pero a largo plazo no es bueno. Leí la entrevista del CEO de Antofagasta Minerals. Y se la están tomando con súper alta calma, te digo. Porque en el cobre que compra Estados Unidos, la gran mayoría es de Codelco. De hecho, el 30% del cobre refinado que Codelco le vende al mundo va a Estados Unidos. Entonces, la más afectada no son las mineras privadas, es la minera estatal. Ahora bien, Estados Unidos y Chile se van a reunir. ¿Cuándo? Hay fecha. Hay fecha. Es decir, ¿podríamos tener novedades? Sí. O sea, ¿ya hay rondas de negociaciones? Sí, señores. Los norteamericanos decidieron sentarse nuevamente con Chile a conversar el 27 y 28 de julio en Washington, D.C., pero a 3 días de que se planten los aranceles. Pusieron una condición. ¿Cuál? Claro. La reunión va a comenzar con un contrato de confidencialidad. Chile no va a poder decir qué es lo que se está conversando con Estados Unidos públicamente, ni Estados Unidos va a poder decir... Te voy a decir, es una buena estrategia, porque si no todos los otros países van a saber cómo negoció Chile. Y para qué estamos con cosas, no es bueno mostrar todas las cartas. Exactamente. Porque además con todos los países se negocian cosas distintas. Exacto. Ahora, ¿es una buena noticia? Es una buena noticia que Estados Unidos se junte presencialmente con Chile 3 días antes de que empezase los aranceles. Esto va a ser en Washington, me imagino. Esto va a ser en Washington. Todavía no está claro si va a ser solo la subsecretaria Sangüesa, que es la subsecretaria de Relaciones Comerciales Internacionales, o sería acompañada por alguna delegación de más alto nivel, como el canciller o eventualmente el ministro de Hacienda, que también se reunió con el ministro de Hacienda. Pacheco también debería ir para allá, pues. El problema es que esto es mucho más allá del cobre, porque en estricto rigor esta reunión estaba pensada para los aranceles recíprocos, pre-cobre. El cobre estaba excluido. Y ahora, evidentemente que al juego entra el cobre, sobre todo, insisto, por Codelco. Por eso porque digo, Estados Unidos es muy importante para Codelco. por eso mismo digo que no sería extraño que también tuviera participación Máximo Pacheco. Pero que van a tener que Presidente del firmar directorio. la cartita de no vamos a revelar nada de lo que hablemos, y eso quiere decir que a lo mejor la negociación va a ser un poco larga. Esto va a ser paso a paso. Y ahí es donde hay que ir despacito por las piedras. Durante esa negociación, ¿qué es lo que hace y no hace Chile? ¿Cuál es el problema? ¿Qué? Que justo en esas fechas, en Santiago de Chile, hay una cumbre de presidentes que no se llevan bien con Donald Trump. Y Chile es el país que lo recibe. Viene a Chile Lula, Ya. Petro, o sea, dos que ya se agarraron de las mechas Dos con de ya Trump. se agarraban a matar el chat Petro. con Trump. Uno que Yamandu Orsi, que es el presidente de Uruguay, él no tiene problemas con Trump. Uruguay siempre es un país tranquilito por las piedras. Exacto. Y Pedro Sánchez, que de todos los presidentes de la OTAN es el que peor relación que no tiene quería con pagar, Donald Trump. no quería pagar. Y todos ellos se van a dar cumbre
en Chile. Oye, Pedro Sánchez está está la pitilla. Contra las cuerdas. Sí. Contra las cuerdas en España. Está en la pitilla. Todo ello justo la misma semana, se dan cumbre en Chile la misma semana que Chile se reúne en Washington con Donald Trump. O sea, con la administración de Donald Trump. No, espérate, José Está complejo porque si aparecen declaraciones ese es el punto. Mira, más allá de la cumbre, pero las declaraciones van a ser fundamentales, trabajarlas, pensarlas, reflexionarlas. Hay que hacerlo porque las declaraciones para Donald Trump no son inocuas. Ahora, esto no se trata porque la semana pasada muchas personas comentaban ¿pero por qué nos vamos a rebajar con Estados Unidos? ¿Por qué les vamos a permitir que se sientan que son nuestros patrones? No. Esto es como llevarse bien con el mundo nomás. Como con los chinos, con los estadounidenses, con los europeos. Con Dios y con el diablo. En el fondo, no tener problemas con nadie. Y cuando no sea necesario hablar, calladito, no hablar. Oye, ¿cómo es el dicho? No calladito hablar. Más bonito. Calladito más bonito, porque insisto, para Codelco, no para Antofagasta Minerals, no para las otras mineras, no para BHP, no. Para Codelco, el 30% de sus exportaciones dependen de que Estados Unidos mantenga el nivel de compra. Claro. Y algunos dicen, pero el arancel es para los estadounidenses, o sea, son los que compran los que lo pagan. Sí, pero cuando tú tienes que pagar más, al final del día compras menos porque tu dinero sigue siendo el mismo. Pero te digo algo, José María, el hecho de que se sienten a negociar con este compromiso de un contrato de confidencialidad va a ser beneficioso, porque si eso fuera público, las declaraciones serían en base a lo que está negociando Chile con Estados Unidos. No centremos esto en el presidente Boric. Supongamos que están todos aquí reunidos en la cumbre. El presidente Boric bien, sigue la línea de Chile, no hace comentarios. Pero sus invitados se dan un festín desde Santiago de Chile. Yo creo que Gustavo Petro ya aprendió la lección. Porque la cumbre se llama Cumbre por la Democracia. Y para esos presidentes, Donald Trump está representando una amenaza a la democracia. Entonces, en el contexto de democracia, libertad de expresión, el mundo, ¿qué podría decir Lula desde Santiago de Chile? ¿Qué podría decir Petro desde Santiago de Chile? Y eso eventualmente podría generar ruido justo cuando nos vamos a estar reuniendo con Estados Unidos por lo Brasil, fíjate que a diferencia de países más chiquititos como nosotros, como, no sé, Paraguay, Uruguay, Brasil es un actor súper preponderante y Estados Unidos lo tiene en el radar. O sea, le puso 50% arancel la semana pasada. Ahora sí, por un tema nada que ver con comercio. Exacto. Por un tema político. Balanza comercial que es bastante equitativa entre ambos países. Pero fíjate que es complicada la cosa. Ahora, yo por ejemplo, Lula creo que va a ser cauto, porque ya está metido en un tete. Petro ya le pegaron su correctivo. Es que a diferencia de otros países, el principal socio comercial de Colombia es Estados Unidos. Entonces, Petro ya tuvo su correctivo, me tinca que andamos como más tranquilitos. Ya Petro como que bajó el... Además, Colombia tiene otro problema. Muchas de las cosas que le exporta a Estados Unidos son bienes muy sustituibles. Por ejemplo, flores, que tú puedes traer de cualquier otro lugar. Exactamente. Café. Hay muchos países cafeteros en el mundo. Entonces, sus mayores exportaciones a Estados Unidos son distintas a las chilenas, que se sustituyen fácil. Y Pedro Sánchez también ya le llegó a su correctivo. Qué horrible decirlo de esta manera, pero es que como que es así, pues. Al final... Es que cuando uno dice le llegó su colectivo, correctivo, es como que le estoy hablando del bully de la clase. Es que ya sabe cómo reacciona. Si ese es el tema. Y al final está caminando sobre huevo porque la incertidumbre es lo peor que le puede pasar al mundo. Y yo creo que eso puede ser más dañino para la economía inclusive.